Buenas noches con todos. En esta presentación hablaremos del tema presión, temperatura, nivel y flujo. Los integrantes del grupo son mi persona, Castro Yance Eric, Soto Rivera Miguel. Daré inicio con la presentación de mi compañero Eric. La temperatura es una magnitud que mide el calor que un cuerpo posee. Tenemos la pirometría, que mide altas temperaturas, tenemos la criometría, que mide bajas temperaturas, y tenemos la termometría, que mide altas y bajas temperaturas. En la escala tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin. Medidores de temperatura. Tenemos el termómetro de vidrio, donde casi siempre usan el mercurio, ya que el mercurio es fácil de dilatar y al momento de recibir calor pasa por todo el tubo atravesando una escala numérica. Tenemos el PT100, que es un sensor de temperatura que a 0 grados centígrados tiene 100 ohmios y al aumentar la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. Se usa para medir de menos 100 grados centígrados a 200 grados centígrados. Luego tenemos la termocupla J. Está hecho a base de alambre de hierro y de constatan. Se usa para medir de 0 a 700 grados centígrados. Y por último tenemos la termocupla K. Tiene un bajo costo y se usa para medir hasta 1300 grados centígrados. La presión es la reacción inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en relación al peso o a la fuerza. Tenemos presión absoluta, que es la presión referida al vacío. Tenemos la presión relativa, que es el valor de la sobrepresión que existe sobre la presión absoluta. Y la presión diferencial, que es la diferencia de presiones entre dos puntos distintos. Tenemos las unidades que en sistema internacional se miden en pascales y en sistema inglés se mide en PSI. Instrumento de medición en columnas de líquido. Tenemos el manómetro de tubo U. Mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. El manómetro de pozo. Es parecido al manómetro de tubo U, sin embargo, uno de los brazos se sustituye por un cubo o un pozo. Tenemos el manómetro de tubo inclinado. El manómetro de tubo inclinado tiene un brazo horizontal que al momento de que ejerce presión, el nivel del líquido del tubo varía. Luego tenemos instrumentos de medición en elásticos. Tenemos el tubo Bourdon. Tubos Bourdon. La presión tiende a enderezarlo y a su movimiento se transmite la aguja por un medio de sector dentado y un piñón. Tenemos el diafragma. Son varias cápsulas unidas que se deforman por la acción de la presión. La suma de todas las deformaciones de las cápsulas se amplifica por un sistema de palancas que terminan en un indicador. Y por último tenemos el fuelle. Similar al diafragma, pero con una sola pieza flexible. Se emplea para pequeñas presiones. A continuación va a explicar mi compañero Miguel. Bueno, a continuación vamos a hablar de medición de nivel. En primer lugar, ¿qué es nivel? Nivel se define como forma de determinación de la oposición de interfase entre dos medios. Unidades. Bueno, en el sistema internacional se trabaja en metros, pero en la actualidad en las industrias se trabaja en centímetros, pulgadas y pies. Clasificación. Se puede decir que hay medición directa, que se mide el nivel como la altura del líquido con un punto de referencia. Y los equipos que se puede utilizar serían de sonda, nivel de cristal y como flotador. Medida indirecta. Se utilizan mecanismos de soporte, vaso de torsión, presión hidrostática y como los equipos pueden ser manométricos, burbujas, de membrana, de presión y diferencial. Bueno, hay diferentes tipos de sensores para poder realizar esta medición, ya sean resistivos, capacitivos, conductivos, ultrasónicos, radiación y láser. Debemos tener en cuenta que para radiación o láser, tenemos como que depende de la condición dieléctrica del líquido, ya que esto influye bastante, ya que si la condición dieléctrica es menor, no podrá ser leída por el sensor.
Medición de flujo. ¿Qué es la medición de flujo? Es la cantidad de masa de un líquido que pasa a través de una tubería en un punto de una unidad de tiempo. Tipos de flujo. Existen varios tipos de flujo, como por ejemplo el flujo turbulento, flujo laminar, flujo de transacción, flujo másico, flujo volumétrico y flujo totalizado. ¿Qué es el flujo turbulento? El flujo turbulento se dice cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Como también podemos conocer el flujo turbulento cuando el movimiento de ese fluido no va en una sola dirección, va a distintas direcciones, disparándose a distintos sentidos. ¿Qué es el flujo laminar? El flujo laminar se dice cuando el número de Reynolds es menor a 2000. También es llamado el flujo laminar cuando el movimiento de su fluido va en una sola dirección. Todos van en un sentido directo sin hacer ningún movimiento. El flujo de transición es cuando el número de Reynolds está entre los 2000 y los 4000. ¿Y los vídeos? El flujo volumétrico. El flujo volumétrico es el caudal del volumen del fluido en tanto saliente que atraviesa una sección dada por una unidad del tiempo. El flujo másico. El flujo másico viene a ser la magnitud física que expresa la variación de la masa con respecto en el tiempo en una área específica. La unidad internacional es kilogramo por segundo. También cabe resaltar por qué es importante la medición del flujo, para poder saber el consumo de agua potable, el balance de la materia, la eficiencia de los procesos, y todo esto ayuda a tener un buen control del flujo que ingresa hacia un proceso. Medidores de flujo. Existen diferentes medidores de flujo, pero en esta ocasión vamos a mencionar los más resaltantes: medidor electromagnético, medidor de ultrasonido, tubo Venturi, tubo Pitot. En este caso explicaremos netamente qué es el medidor de ultrasonido. El medidor de ultrasonido, emplean ultrasonidos para determinar el caudal. Son buenos para medir líquidos altamente sucios, corrosivos, que ya no tenga una visibilidad el caudal. Y tiene una presión de 2 a un 5% de medición. Se introduce en dos pulsos inclinados y simultáneamente mediante la transición y emisión y receptor. Después de terminar toda la explicación de los medidores, daremos por fin esta presentación. Gracias.